Bienvenidos a Mundo Enigma, donde los misterios más profundos de nuestro mundo son desentrañados. Hoy nos adentramos en un tema que ha fascinado y aterrorizado a la humanidad a través de los siglos, el ritual de los exorcismos católicos. Imagine estar frente a una fuerza invisible, tan antigua como el tiempo mismo, que desafía todo lo que creemos conocer sobre el bien y el mal. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha relatado historias de seres poseídos por entidades oscuras y la lucha eterna para liberar sus almas. Pero, ¿qué se esconde detrás de estos rituales milenarios? ¿Cuál es el verdadero poder de las palabras y ritos consagrados que pretenden enfrentar a estas fuerzas sobrenaturales? Hoy, nos embarcaremos en un viaje que trasciende lo meramente visible, explorando los oscuros rincones de lo paranormal y lo divino, donde la fe, el misterio y la batalla espiritual se entrelazan en el ritual del exorcismo católico. Acompáñanos mientras desvelamos los secretos de este antiguo rito, revelando las verdades y desmitificando los mitos que rodean uno de los actos más enigmáticos y sagrados de la fe católica. Bienvenidos al umbral del misterio. Prepárate a abrir las puertas a un mundo lleno de misterios, mitología, sucesos paranormales, leyendas urbanas y sucesos más allá de tu comprensión. Bienvenidos a Mundo Enigma. El exorcismo, un rito que ha capturado la imaginación y el temor de muchas generaciones, se arraiga profundamente en los fundamentos teológicos y bíblicos del cristianismo, especialmente dentro de la tradición católica. Este ritual, diseñado para expulsar demonios o espíritus malignos que se han apoderado de una persona, lugar o objeto, se basa en la creencia de la constante batalla espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. En la Biblia, la práctica del exorcismo se evidencia en numerosos pasajes, donde Jesucristo mismo es retratado expulsando demonios como parte de su ministerio. Un ejemplo significativo se encuentra en el Evangelio según San Marcos 1:23-26, donde Jesús expulsa un espíritu impuro de un hombre en la sinagoga de Cafarnaúm. Este y otros relatos subrayan el poder y la autoridad de Jesús sobre los demonios, estableciendo un precedente para la práctica del exorcismo dentro del cristianismo. La teología católica sostiene que, a través del bautismo, los fieles son liberados del pecado original y de la influencia del maligno. Sin embargo, la Iglesia reconoce que las fuerzas demoníacas pueden aún afectar a los individuos o a la creación. Aquí es donde el exorcismo entra como una herramienta espiritual, un acto de fe y autoridad concedida por Cristo a su Iglesia, para liberar a aquellos bajo la opresión demoníaca. El derecho canónico y el catecismo de la Iglesia Católica establecen directrices claras sobre la práctica del exorcismo, reservando este rito a sacerdotes específicamente designados y con permiso explícito de sus obispos. Esto subraya la seriedad con la que la Iglesia aborda el exorcismo, no como un espectáculo o un acto de superchería, sino como un profundo ministerio de liberación y sanación espiritual. Además, la oración de exorcismo, especialmente en su forma solemne, implica no solo la expulsión de espíritus malignos sino también la invocación de la protección divina por medio de los santos, los ángeles y, sobre todo, el poder redentor de Cristo. La teología del exorcismo resalta la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte, ofreciendo esperanza y liberación a aquellos afectados por influencias malignas. El rito del exorcismo, con sus profundas raíces en la tradición y la práctica católicas, ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos. Esta evolución refleja no solo los cambios en la comprensión teológica y espiritual de la Iglesia sino también las respuestas adaptativas a los desafíos culturales y sociales de cada época. En los primeros siglos del cristianismo, el exorcismo se practicaba de manera relativamente simple, como parte de la preparación para el bautismo. Esto se basaba en la creencia de que el bautismo liberaba a los fieles del pecado original y, por lo tanto, de la influencia demoníaca. Los rituales de exorcismo en esta época no estaban estandarizados y variaban considerablemente. Fue en el siglo XVII, con la publicación del Rituale Romanum por el Papa Pablo V en 1614, cuando el exorcismo recibió una forma estructurada y oficial dentro de la liturgia católica. El Rituale Romanum estandarizó el rito del exorcismo,
proporcionando oraciones específicas, prácticas y pautas a seguir. Este manual ha sido la base para la práctica del exorcismo en la Iglesia Católica hasta los tiempos modernos, aunque ha experimentado revisiones para reflejar una mayor comprensión de la psicología y la teología. La última revisión significativa tuvo lugar en 1999, bajo el pontificado de Juan Pablo II, con la publicación de De Exorcismis et Supplicationibus Quibus Dam, sobre los exorcismos y ciertas súplicas. Este documento no solo actualizó las oraciones y prácticas del exorcismo, sino que también enfatizó la necesidad de discernimiento cuidadoso por parte del exorcista para distinguir entre enfermedades mentales y verdadera posesión demoníaca. A lo largo de los siglos, el rito del exorcismo ha sido objeto de numerosos debates, interpretaciones y, en ocasiones, controversias. Sin embargo, su presencia continua en la Iglesia Católica sirve como testimonio de la persistente creencia en la realidad del mal espiritual y la necesidad de herramientas espirituales para combatirlo. El perfil del exorcista, dentro de la Iglesia Católica, es tanto fascinante como complejo, delineado por un conjunto de cualidades espirituales, morales y psicológicas únicas. Un exorcista es un sacerdote designado por el obispo de su diócesis, quien ha sido rigurosamente seleccionado y preparado para enfrentar las realidades espirituales del mal y la posesión demoníaca. Este rol no es para todos, requiere de individuos dotados de una fe profunda, un carácter fuerte y una serena comprensión de la naturaleza humana y divina. Primordialmente, un exorcista debe tener una fe inquebrantable en el poder de Dios y en la victoria de Cristo sobre el mal. Esta fe actúa como su escudo y fortaleza, permitiéndole enfrentar manifestaciones demoníacas sin temor. Además, debe poseer un profundo conocimiento de la teología, la escritura y el demonio, así como de las prácticas y oraciones específicas utilizadas en el rito del exorcismo. Otra característica esencial es la prudencia y la capacidad de discernimiento. El exorcista debe distinguir entre trastornos psicológicos y verdadera posesión demoníaca, evitando así causar daño a quienes buscan su ayuda. Esta tarea a menudo involucra colaborar con médicos, psicólogos y otros profesionales para entender completamente la situación del afectado. La compasión y el compromiso con el servicio son igualmente cruciales. El exorcista se acerca a los afligidos con un corazón lleno de misericordia, buscando liberarlos del sufrimiento y guiarlos hacia la sanación y la paz espiritual. Este servicio, lejos de ser un acto de poder, es un acto de amor y humildad, reflejando el amor liberador de Dios. Finalmente, un exorcista debe estar equipado con una resistencia espiritual y psicológica. Los exorcismos pueden ser prolongados y emocionalmente agotadores, presentando desafíos que van más allá de lo ordinario. La fortaleza interior y el apoyo de la comunidad eclesiástica son indispensables para mantener el equilibrio y la eficacia en este ministerio. Los encuentros con lo paranormal, específicamente las situaciones de posesión demoníaca y los subsiguientes rituales de exorcismo, han sido temas de fascinación, temor y debate a lo largo de la historia. La posesión demoníaca, donde se cree que un individuo ha sido invadido por una entidad maligna, se manifiesta a través de varios síntomas que pueden incluir fuerza sobrehumana, conocimiento oculto, aversión a lo sagrado y cambios drásticos en la personalidad y el comportamiento. Estos fenómenos han sido documentados no solo dentro de la tradición católica sino también en diversas culturas y religiones alrededor del mundo, sugiriendo una experiencia humana universal con lo paranormal. La Iglesia Católica aborda la posesión demoníaca desde una perspectiva tanto espiritual como cautelosa, distinguiendo cuidadosamente entre trastornos psicológicos y verdadera opresión o posesión demoníaca. Esto se hace para evitar el riesgo de atribuir erróneamente a lo demoníaco lo que puede ser tratado por la medicina moderna. Sin embargo, cuando se determina que un caso es genuinamente paranormal, se considera el exorcismo como medio de intervención. El rito del exorcismo, tal como se practica en la Iglesia Católica, es un proceso solemne que busca liberar al individuo de la influencia demoníaca mediante oraciones, rituales y la autoridad espiritual conferida al exorcista. Este proceso puede variar en longitud y complejidad, dependiendo de la severidad de la posesión.
Los relatos de exorcismos exitosos a menudo describen un intenso enfrentamiento espiritual, con manifestaciones físicas y paranormales, que culminan en la liberación del poseído y una renovada paz espiritual. Estos encuentros con lo paranormal no solo desafían nuestra comprensión del mundo, sino que también plantean preguntas profundas sobre la naturaleza del mal, la libertad y el poder del espíritu humano. Para muchos, los exorcismos son testimonio de la realidad de fuerzas espirituales, tanto benévolas como malignas, y la importancia de la fe y la oración en la confrontación del mal. Las perspectivas esotéricas, ocultistas y metafísicas sobre el exorcismo ofrecen un rico mosaico de interpretaciones y prácticas que se extienden más allá de los límites de las doctrinas religiosas tradicionales como el catolicismo. Estas corrientes de pensamiento proporcionan una amplia gama de enfoques sobre la naturaleza del mal, la influencia de entidades no físicas y los métodos para contrarrestar dichas fuerzas. Desde la perspectiva esotérica, el exorcismo se entiende a menudo como un proceso de purificación y liberación energética. Aquí, la posesión o la opresión por entidades oscuras se ve como un desequilibrio en las energías sutiles del individuo. Los practicantes esotéricos pueden utilizar una variedad de técnicas, como la invocación de seres de luz, el uso de símbolos sagrados, la visualización creativa y la manipulación de la energía a través de rituales, para restablecer la armonía y liberar al individuo de la influencia negativa. En el ámbito ocultista, el exorcismo se aborda a través del conocimiento y la manipulación de las leyes ocultas que rigen el universo. Los ocultistas pueden recurrir a prácticas como la magia ceremonial, el uso de pentáculos, amuletos y otras herramientas mágicas, y la invocación de entidades superiores para proteger y limpiar a la persona afectada. La premisa aquí es que, mediante el conocimiento y la aplicación de estas leyes y prácticas, se puede ejercer autoridad sobre entidades inferiores o malignas. Desde una perspectiva metafísica, el exorcismo se considera un proceso de transformación y trascendencia. Esta visión pone énfasis en la comprensión de la posesión como una manifestación de conflictos internos o no resueltos y de energías negativas que necesitan ser transmutadas. La práctica del exorcismo, entonces, implica trabajar en niveles más profundos de conciencia para liberar esos bloqueos y promover un estado de unidad y bienestar integral. Aunque estas perspectivas difieren en métodos y creencias subyacentes, comparten un interés común en la liberación del individuo de influencias negativas o dañinas. Cada enfoque ofrece su propia comprensión de la naturaleza del mal y las herramientas para enfrentarlo, enriqueciendo así el campo más amplio del estudio y la práctica del exorcismo. En conjunto, estas tradiciones esotéricas, ocultistas y metafísicas reflejan la diversidad de la búsqueda humana por comprender y combatir las fuerzas del mal en el mundo. El exorcismo es un fenómeno complejo que trasciende la mera práctica religiosa católica, extendiéndose a las ricas y variadas esferas de lo esotérico, lo ocultista y lo metafísico. A través de este capítulo, hemos explorado no solo las raíces teológicas y bíblicas del exorcismo dentro de la tradición católica, sino también cómo las percepciones y prácticas se diversifican y enriquecen en diferentes contextos culturales y espirituales. Desde el riguroso discernimiento católico hasta las perspectivas energéticas esotéricas y los procedimientos ocultistas, el objetivo compartido es la liberación y sanación de las personas afectadas por entidades negativas. Este viaje nos demuestra la universalidad del anhelo humano por comprender y combatir las influencias malignas, revelando el exorcismo como una manifestación profunda de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. Si te ha fascinado este recorrido por los misterios de los exorcismos, no olvides suscribirte al canal y darle like al video para no perderte de futuras exploraciones. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Esto es Mundo Enigma.